que han estudiado la historia de cómo en lo que hoy es Palestina, donde está situada Israel, a esa área se le conocía en la antigüedad como la media luna fértil. Es decir, que esos eran los lugares más fértiles de la tierra. Cuando los israelitas se disponían a partir hacia la Canaán terrenal donde queda Israel hoy en día, siempre hablaban de la tierra que fluye leche y ¿qué más? Y miel. Y cuando enviaron allí unos hombres a espiar la tierra, ellos trajeron frutos inmensos de allá, y aún más dicen que un racimo de uva tenían que cargar los dos hombres, porque eran unas uvas muy grandes. La tierra de Israel era una tierra fértil. Pero cuando el pueblo de Israel se llegó y conquistó la tierra y la habitó, esa tierra que le prometieron a sus padres, Dios había con ellos firmado o llegado a un pacto, a un acuerdo, de que ellos andarían en sus mandamientos y en sus estatutos. Y de no ser así, vendrían pestilencias, maldiciones y también aridez. Y debido al pecado de los israelitas, a la ruptura del pacto, esa tierra cayó bajo maldición. Y esa tierra fértil, hermosa, llegó a ser una tierra, un lugar árido. Y para la época de Jesús, ya esa tierra había recibido las consecuencias. Y una de las consecuencias era la escasez de agua. En la época de Jesús, el agua era considerado y se le llamaba el don de Dios. Quizás a nosotros nos quede difícil entender eso, porque no es sino llegar y abrir la llave y allí hay agua. Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de vivir en lugares donde hay agua y alimentos, y aún hasta muchas inundaciones, demasiada agua. No sé, aquí hay personas en esta mañana de diferentes países, nacionalidades, pero estoy seguro que en Latinoamérica, por muy pobre que sea un país, por lo menos la persona puede tener por lo menos 1 o 2 comidas al día, y hay agua. Pero en la época de Jesús era difícil conseguir agua, porque esa tierra llegó a ser tan árida que era muy difícil encontrar fácilmente agua. Y por eso en Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús, usando el agua como símbolo de la satisfacción verdadera, dijo allí en Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si nosotros queremos entender lo que Jesús quería decir aquí, debemos entender qué significaban esas palabras en la antigüedad. En Juan, cuando leemos la historia de la mujer samaritana, Jesús le dice a ella, si conocieras verdaderamente el don de Dios. Ella sabía que el don de Dios se le llamaba el agua, pero ahora el Señor dice, si conociera verdaderamente el don de Dios. Y Jesús dice aquí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ellos entendían lo que Jesús quería decir, porque ellos comparaban el agua con lo que Jesús estaba ofreciendo, que es la verdadera satisfacción en la vida. Y Jesús dice, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué es agua viva? Ellos le llamaban agua viva al agua que corría, donde va corriente. Es decir, que el agua de pozo es un agua estancada, pero el agua viva es un agua fresca, es un agua que corre. Entonces Jesús usa toda esa terminología, toda esa simbología, usa eso como símbolo y dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que si nosotros creemos en Jesús, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Pero no es el agua física que uno bebe de la llave. El agua aquí significa la satisfacción verdadera de las necesidades de cada persona. Es decir, que la persona que cree en el Señor, cuando uno se acerca a alguien que es un cristiano, que tiene a Jesús, de esa persona corren ríos de agua viva. Es decir, que esa persona tiene un consejo, esa persona tiene el mensaje de Dios, esa persona tiene una ayuda para el necesitado. Ríos de agua viva. Pero quisiera leer otro versículo para que entendiéramos un poco más lo que significa el agua. Es decir, el que recibe a Jesús, comparte a Jesús con alegría. El verdadero cristiano cada día, al despertar, se siente gozoso porque tiene a Cristo. El verdadero cristiano, cuando despierta, su primer pensamiento es Cristo. Porque cuando respira, entiende que Cristo le da otro día de vida. El verdadero cristiano se entrega a Jesús y durante el día está gozoso con Jesús. El cristiano quiere compartirlo. En su vida hay una alegría, hay un gozo, porque tiene a Cristo. Y es que Cristo es el único que puede llenar el vacío del corazón. Es Jesús. Ahora, ¿y por qué? Porque Cristo fue el que creó la raza humana. Y cuando Cristo creó al hombre, lo creó para que viviera con Dios. Cuando el hombre está sin Dios, está vacío. Y busca cómo llenar ese vacío. Y ese vacío solo lo llena Cristo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17... dice de la siguiente manera, dice el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí aparece de nuevo este hermoso símbolo que es el agua. Dice que el Espíritu Santo y la iglesia, porque dice el Espíritu y la iglesia, dice el Espíritu y la esposa de Cristo es la iglesia. La iglesia y el Espíritu Santo dicen a la gente, ven. Y el que quiera venir a Jesús puede venir y beber del agua de la vida gratuitamente. Pero lo interesante es que aquí dice, y el que oye, ¿qué debe decir? Diga, ven. Es decir, que el mensaje es que el que oye el Evangelio está llamado a llamar a otros. Y el que oye, diga, ven. La iglesia presenta al mundo un mensaje puro y poderoso. Un mensaje puro y poderoso a un mundo que está en tinieblas y confusión. Ustedes saben, mis hermanos, que el mundo está en tinieblas y condición, porque a través de aproximadamente 6.000 años, Satanás ha buscado todos los medios posibles para mantener la gente engañada. Y a través de la historia él ha usado diferentes métodos. Y el primer método fue hacerle creer al ser humano que un árbol era Dios,
que una piedra era Dios, que adoraran un árbol, que adoraran un monte, fuera la idolatría antigua. La idolatría antigua era adorando muñecos, adorando imágenes, esa era la idolatría antigua. Pero el diablo vio que más astuto era no perseguir a los cristianos, sino engañarlos. Y por eso vivimos en un mundo donde el diablo se mezcló, entró, en lugar de destruir la iglesia, lo que hizo fue engañar. Y la gente está confundida, no sabe para dónde correr. Y la iglesia, que tiene un mensaje puro y poderoso, debe presentar al mundo el mensaje de Dios. Al nosotros haber oído y estar disfrutando una vida cristiana, nuestro deber es compartirla. Yo le digo sinceramente, hermanos, si a diario no tienes gozo y paz y alegría en Jesús, hasta ahora has perdido el tiempo. Porque Jesús trae gozo y trae paz al cristiano y esperanza. La siguiente es la declaración de la misión de la Iglesia Adventista al mundo. Esta es la declaración. La misión de la Iglesia Adventista es comunicar a todo el mundo el Evangelio eterno de Dios en el contexto del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Cuando usted le pregunte cuál es el mensaje de la Iglesia Adventista, diga, es el Evangelio a la luz de Apocalipsis 14, del 6 al 12. O sea, el mensaje de los 3 ángeles. Y como está revelado en la vida, muerte, resurrección y el ministerio de sumo sacerdote de Jesucristo, guiándolos a aceptar a Jesús como Salvador personal y Señor y unirse a su iglesia remanente. Decir que nuestro mensaje al mundo es decirles que en un lugar del universo, en cierto lugar del universo, no sabemos dónde queda, pero en un lugar del universo, está Cristo como sumo sacerdote, listo para recibir a todo aquel que desea ser salvo. Dice, y alimentar a los creyentes como discípulos en preparación para su pronto regreso. Esta es una misión, esta es la declaración de misión que tiene la Iglesia Adventista. Esta misión de predicar el Evangelio, mis hermanos, debe ocupar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo quisiera que leyéramos algunos pasajes acerca de los cristianos, de nuestros hermanos cristianos de la antigüedad, en Hechos capítulo 2, versículo 47. Describiendo la iglesia que Cristo dejó, dice allí, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Es decir, que la Biblia nos muestra que hay una iglesia y que para ser salvos hay que unirse a la iglesia. Eso lo dice la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Porque muchas personas dicen, no, para ser salvo no hay que ser de ninguna iglesia. Bueno, la Biblia dice otra cosa, que hay que añadirse a la iglesia de Cristo. Y en Hechos capítulo 11 vamos a ver la manera en que el pueblo de Dios en aquel entonces, la iglesia, predicaba el Evangelio. En Hechos capítulo 11, versículo 19, dice, narrando cómo ellos predicaron en un lugar llamado Antioquía, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, usted sabe que a Esteban lo apedrearon y muchos huyeron, dice, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quién, a los judíos. Es decir, que al principio los cristianos eran solo judíos, porque los discípulos eran ¿qué? Judíos. Y Cristo, en su naturaleza humana, cuando se encarnó ¿en quién? En los judíos. Entonces Jesús llamó a sus 12 apóstoles y tenía muchos discípulos, aproximadamente unos 500 discípulos, y entre esos 500 discípulos 12 apóstoles. Entonces cuando ellos fueron esparcidos del temor, solo le hablaban ¿a quién?
a los judíos al principio, para tratar de que muchos judíos se convirtieran en el cristianismo. Y muchas veces los adventistas le hablamos solo a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los adventistas. Yo se me he puesto a analizar mis amistades. Necesitamos crear puentes amistosos. Necesitamos hacernos amigos de la gente, de aquellos que no son adventistas, compartir la palabra de Dios. A veces a mí me toca predicarle a personas que no son de nuestra iglesia, pero una cosa es predicar y otra cosa es compartir, que haya un puente amistoso. Entonces al principio los cristianos les pasaba eso, solo le hablaban ¿a quién? A judíos, pero no le hablaban a otros. Entonces muchas veces las misiones de la iglesia se encierra en su misión. Muchas veces la iglesia está interesada en reuniones, cómo hacer esto, cómo hacer el culto, cómo van a ser los conquistadores, cómo van a ser los aventureros, cómo se va a hacer la escuela sabática. Todo está allí, y hay aún iglesias donde todo lo pone más complicado, hay muchos procedimientos. Y por ejemplo, cuando llegan las elecciones de la iglesia, son a veces en alguna iglesia, aquí no fue tan largo el procedimiento, es una iglesia pequeña cuando se votó, cuando se leyeron los nombres, pero hay iglesias grandes donde es demorado las elecciones de los oficiales, y cuando ya se nombran todos, empiezan a nombrarse en los departamentos y todas las cosas y tanta actividad en la iglesia, que la iglesia termina encerrada en cultos, en repeticiones, y muchas veces hay lugares donde hay contiendas por poder, y la misión, mientras eso sucede dentro de la iglesia, afuera las almas están pereciendo. Es necesario simplificar las cosas a fin de que la iglesia se acuerde de que su principal misión es traer almas a Cristo. Esa es la principal misión. La energía y el tiempo a veces se malgastan adentro. Esa energía debería ser utilizada afuera, en el campo de acción, que es el mundo de la iglesia, ayudar al Señor a rescatar las almas para vida eterna. Entonces dice el versículo 20, empieza a cambiar un poco la situación, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, que unos dijeron: no solo voy a hablar con judíos, voy a hablarle a los griegos y a otros. Estos le podemos llamar nosotros a estos pioneros. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, que es emocionante cuando creemos que la gente no va a oír de Dios y resulta que sí. Afuera hay gente con hambre de la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros ser pioneros. Ahora, ¿qué características debe tener un pionero? Ahí está en el versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios, porque era varón que bueno, ¿y qué más? Lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, ¿qué características tiene este líder? Es bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y de fe. Esas son las características de un pionero, ser bueno. Yo una vez vi por ahí unos jovencitos que decían: yo voy a dejar de ser tonto, me voy a volver bien malo. Y hay gente que cree que ser malo es gran cosa. En un carro vi una calcamonía o sticker que decía los chicos malos o el chico malo. Y hay gente que si lo dicen que es el malo está orgulloso de ser el malo. Pero mis hermanos, Dios nos llama a ser buenos. ¿Y qué es una persona buena?
Bueno, sería bien largo definirlo, pero el que es bueno quiere el bien de los demás. Quiere el bien de los demás, quiere agradar a Dios y ama al prójimo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo tener el Espíritu Santo? En la antigüedad hubo uno que quería comprar el Espíritu Santo. Vio que los discípulos hacían milagros y dijo, uy, está bueno. ¿Qué tal yo levantar muertos, curar gente? Voy a decirles a ellos cuánto cuesta eso. Y vino y le preguntó a Pedro que cuánto costaba el asunto. Que él quería tener, que le pusieran las manos en la cabeza como hacían y que él quería tener poder. Pero hermanos, el Espíritu Santo no se compra. El Espíritu Santo nadie lo puede vender, ni el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo le dan a los que son bonitos, no, es para todo el mundo. O el Espíritu Santo es para los ricos, no, es para todo el mundo, para todo aquel que se rinde. Hay que rendirse a Cristo para recibir el Espíritu Santo. Entonces el que se rinde al Señor cada día y está sumiso en el Señor, recibe el Espíritu Santo. La Biblia dice, el Espíritu Santo a que le es dado a quien guarda sus mandamientos. O sea que nosotros con Cristo recibimos el Espíritu Santo. Y también la otra característica es tener fe. Hay gente que no tiene fe. Hay gente que está preocupado y será, ¿qué tal que yo mañana esté manejando y me caiga una nube y me mate? Bueno, claro que sería muy desesperado pensar que una nube caiga y lo mata, ¿no? Pero hay gente que dice, ¿y será que mañana, y quiere hacer el otro mes, y será que esto me va a salir bien? Y hay gente que está bien pesimista de las cosas. Hermanos, hay que tener fe, pero la fe no es algo ciego, la fe es entender que hay un Dios grande y poderoso que está a cargo de todo y que nos puede dirigir. Así que esas son las características. El pionero se regocija que ganando almas, porque él le dio gozo. Él le dio gozo, entonces hay que regocijarse en la ganancia de las almas. Ser bueno, estar lleno del Espíritu Santo y de fe. El versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Ahora, ¿por qué le llamaban cristianos? Porque seguían a Cristo. Y le llamaron cristiano como por desprecio, ese cristiano, como un apodo o sobrenombre, ¿no? Y le llamaron cristiano. ¿Cristiano es quién? El que sigue a Cristo. Hoy en día la gente dice el mundo cristiano y habla de que todo el mundo es cristiano, pero cristiano es el que sigue las pisadas de Cristo. Yo a veces he comparado la iglesia con un acuario. ¿Cuántos tienen acuario en la casa? Casi ninguna. Mira, ¿y cuántos acuarios tenemos aquí? Tenemos tres acuarios. Se requiere mucho tiempo, ¿no? Pero es bueno, es bonito tener un acuario. Nosotros queremos tener un acuario, aunque conseguir un aparato automático para cuando uno viaje los peces puedan comer ahí. Ahora, un acuario, ¿cuál es la diferencia entre un acuario y la iglesia? Hay una diferencia grande. Y la diferencia es que si usted saca un pez del acuario y lo deja afuera, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se muere. Mientras que en la iglesia sucede lo contrario. Si alguien nunca sale de la iglesia a predicar, ¿qué sucede? Se muere espiritualmente. Una vez yo iba a visitar un hermano con María Luisa que se desanimaban y no volvían a la iglesia. Pasaba un tiempo, no, que fulano y tal no regresó, vamos, íbamos allá. Después yo pensé, ese método no es bueno, estar detrás de una persona para que lo anime y el cristiano que lo lleven como cargado así ante el Señor todos los días. No, el cristiano te debe saltar lleno de energía, venir a orar al Señor y salir a predicar la palabra de Dios. Pero entonces cuando llegamos allá, ya él sabía que íbamos. Y fue tan interesante que estábamos en el comedor, nos sentamos ahí en la casa de ellos, y antes de hablar lo primero que pregunta él es, pastor, ¿qué es bueno para el desánimo? Pastor, ¿qué es bueno para el desánimo? Que se desanimaba. Hay una cápsula, unas tabletas muy buenas para el desánimo. Es un remedio muy bueno. No solo sirve para el desánimo, sino para los conflictos internos en la iglesia, para las peleas o discusiones en la iglesia. Sirve esa cápsula, esas tabletas, y se llaman hacer la obra misionera.
Porque el que comparte mantiene fresco. Cuando Jesús estaba multiplicando los panes, los discípulos recibían pan de Jesús fresco, oloroso como sacaba del horno, y lo entregaban. Y mantenían, recibían y entregaban. Como cuando hay una laguna, cuando hay un lago y tiene una entrada de agua y una salida, mantiene fresco. Pero si no tiene entrada ni salida, el agua se daña. Si usted quiere tener vivos los recuerdos del Calvario, debe compartir a Cristo. Si quiere tener el Espíritu Santo y ser un canal por el cual pasan las bendiciones de Dios, comparta las verdades eternas del Evangelio. Dar a conocer al verdadero Cristo es una manera de agradecerle a Jesús. Es una manera de agradecerle a Él. Cada que Jesús curaba a una persona, ¿qué le decía? Ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por ti, o crees que Dios no ha hecho nada por ti. Mis hermanos, debemos de contar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Yo quiero compartir tres versículos en los Salmos. Vamos al Salmo 116. Salmos capítulo 116, versículo 12. La persona agradecida se pregunta, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Piensas que has recibido beneficio de Dios? Hermanos, yo les digo sinceramente, yo he recibido mucho, yo sé que ustedes también, y todo el mundo, pero hay gente que no lo reconoce. Pero cuando se reconoce, se pregunta, ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? ¿Qué le pagaremos al Señor? Quizás en el capítulo 105, versículo 1 podamos encontrar la respuesta. Dice en Salmo 105:1, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. O sea, una manera de pagarle al Señor es contar, dar a conocer sus obras. Debemos de contarle al mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que ha hecho por el mundo. El sacrificio de Cristo en el Calvario debemos de contarlo. Ahora la otra pregunta sería, ¿quién expresará las poderosas obras del Señor Jesús? ¿Quién las expresará? Allí en la página que sigue, Salmo 106, 2, dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quién lo hará? Solo aquel que ha tenido la experiencia. Hubo un profeta que fue educado como un cristiano desde pequeño en las cosas de Dios. Y él consideraba que él era muy bueno. Y nosotros podemos considerar que somos malos. Cuando uno se compara con la gente, hay un señor que dice, yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Claro, si se compara con un asesino, no he matado a nadie, pues se siente bien. Yo no hago aquello, yo nunca he saltado un banco, yo soy bueno. Claro, depende con quién se compare. Entonces este profeta, pues él también se sentía muy bueno, porque él había sido educado siempre leyendo los pergaminos, siempre había sido muy bueno. Pero una vez tuvo una visión, Dios le dio una visión y le permitió contemplar el trono de Dios y a los ángeles. Y cuando él contempla la santidad de los ángeles y ve al Señor sentado en un trono majestuoso, cuando él se compara con el Señor, ahí sí que se da cuenta que es. Como cuando uno anda en medio de las personas, por ejemplo, yo voy así, me comparo con mi esposa, me veo altote, bien grande. Claro que mi esposa no es tan pequeñita tampoco, ¿no? Pero cuando yo conocí al que era el novio de mi hija y después el esposo, yo lo veo así, yo me quedé de tan chiquitico que soy, hasta trato de no hacerme cerca de él para no verme tan pequeño. Ahora nosotros somos de acuerdo a quién nos comparemos. Y este profeta se comparaba con otra gente y se sentía bien. Pero cuando él vio a Dios, dijo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Cuando vio a los ángeles. Porque siendo hombre inmundo, ahora se llama hombre inmundo, porque ahora siendo hombre inmundo,
soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, si nosotros miramos a Cristo, ahí es donde vemos nuestra condición. Cuando vemos un ser puro, santo y perfecto como Jesús, ahí vemos nuestra condición. Nunca te compares mirando a otro. Pero ¿quién podrá expresar, como dije antes, las grandezas de Dios? Solo aquel que pueda ver a Dios. Solo aquel que diariamente esté en una relación estrecha con Dios y le conozca. Entonces, cuando él vio esto, se sintió mal. Y entonces dice en la visión que se tomó un carbón que encendido del altar, y ¿qué hizo? Se tocaron los labios de este profeta. ¿Usted se imagina si le pone a usted un carbón encendido en sus labios? Casi boca. Se le quema toda la boca, ya de ahora en adelante le ven los dientes aunque no se ría. Pero esto es símbolo. Este es un símbolo de que Dios purifica. Entonces, cuando él se sintió purificado, porque la pureza solo viene de Dios, no puede partir de nosotros. En nosotros no hay pureza, la santidad no puede nacer de nosotros, únicamente la santidad viene de Dios. El que quiera ser santo y ser santificado debe vivir con Dios. Entonces el Señor empiezan ellos a decir, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a la tierra? ¿Quién irá por nosotros? Y a propósito, ninguno de los ángeles decía, yo voy, nadie. Pero como él ya estaba santificado y como vio las buenas nuevas de salvación, dijo allí en Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros vamos a decir al Señor, heme aquí, envíame a mí, cuando veamos la grandeza de Dios. Disfrutemos de la paz de Dios, disfrutemos de un evangelio poderoso y grande, diremos, heme aquí, envíame a mí. Pero para eso necesitamos mirarnos, no en otras personas para sentirnos más grandes, sino mirando al Señor nos vamos a sentir pequeños. Mirando al poder de Dios vamos a sentir que somos incapacitados, necesitamos del poder de Dios. Cuando necesitemos de ese poder, Dios nos va a ayudar para cumplir con la bendición. Ahora, ¿qué haremos por el Señor? Entonces, diremos, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y un alma más se entrega a Cristo, nosotros estamos valorizando la sangre de Cristo. Porque Cristo dio su vida y su sangre por todos los seres humanos. Pero desafortunadamente, aunque todos fueron comprados con la sangre de Cristo, no todos están reconociendo, ni conocen algunos, a su legítimo dueño, que es Jesús. Es dueño por creación, porque los creó. Y es dueño por redención, porque murió en la cruz para salvarlo. Si predica el Evangelio y 2 personas más se entregan a Cristo, la sangre de Cristo está comprando más, porque 2 están aceptando el sacrificio ofrecido en el Calvario. Ahora, pero ¿de qué forma lo vas a hacer? ¿O de qué forma lo vamos a hacer? Quiero decirles que el sábado es del Señor. Lo que hagamos en el sábado por el Señor no es un regalo para el Señor, porque el sábado es del Señor, es tiempo del Señor. Si lo dedicamos a otra cosa, le estamos robando el tiempo que el sábado, las 24 horas del sábado son del Señor. No es que una iglesia lo diga, lo invente o que yo lo diga. En la creación el Señor santificó 24 horas. Semanalmente lo único santo que hay en la tierra es el sábado santo, 24 horas que el Señor santificó. Así sea que el mundo no lo reconozca. O así sea que alguien le diga, bueno, para mí el lunes es el santo. Puede ser que alguien quiera santificar el lunes, pero es inútil. O el miércoles es inútil. O el domingo, como la mayoría de los llamados cristianos quieren santificar, es inútil. Porque el Señor santificó por la eternidad, fueron las 24 horas del 7º día de la semana, el sábado.
Pero lo que hagas ese día no lo cuentes como un regalo al Señor, porque eso es de Él. El resto de días, que son 6 días porque la semana tiene 7, esos 6 días también tienen 24 horas. Si multiplicas 24 de domingo a viernes, lo multiplicas esos 6 días por 24 horas, tendrás 144 horas en total. A esas 144 horas le resta las 40 horas de trabajo. Te quedan 104 horas. Pero vamos a suponer que trabajas 14 horas extras. Y le quitas 14, te quedan 90 horas. En esos 6 días duermes 6 horas diarias, vamos a suponer. Y son 6 días, 6 por 6, 36. O sea que a esas 90 horas les quitas 36 horas, te quedan 54 horas. A esas 54 horas, sácale 8 horas para que sea a tu familia a pasear, se le dedica a tu familia, te quedan 46 horas. A esas 46 horas le sacas 1 hora diaria, le sacas 1 hora para los niños, para la familia, y son 6 días, son 6 horas, o sea que a 46 le quitas 6, te quedan 40 horas. Ahora, si a esas 40 horas le dedicas 1 hora de culto, cantando y leyendo la Biblia en la casa, son 6 horas, le quitas a 40 horas esas 6 horas, te quedan 34 horas. Si a esas 34 horas, y resulta que vas a los grupos pequeños, vamos a decir que hay grupos pequeños en Marlboro, y hay 2 horas, mientras uno va al grupo pequeño y regresa, y mientras está en el culto del grupo pequeño, son 2 horas, entonces le quedan 32 horas. Y a esas 32 horas, le quita las 2 horas del culto del miércoles. Vamos a decir que es bien fiel en venir los miércoles al culto aquí. Son 2 horas menos, quedan 30 horas. ¿Cuántas de esas 30 horas le dedicas para proclamar el Evangelio al mundo? Son 30 horas que quedan allí. Bueno, 1 hora diaria de televisión. Entonces a esas 30 le quitamos 6. Es demasiado, pero quitémosle 6. Quedan 24 horas. El hermano estaba hablando de dormir 1 hora extra. Bueno, 6 horas extras de sueño, quedan 18 horas. ¿Cuántas horas la iglesia, esas 18 horas que estamos siendo bien generosos, le dedican a ir y hablarle a alguien del Evangelio? Necesitamos aprovechar toda oportunidad. Ahora no es prohibido una noticia, no han prohibido predicar el Evangelio todavía. Una noticia. No es prohibido reunirse en las casas para leer la palabra de Dios con otros, todavía no. No debemos de desaprovechar este tiempo precioso que hay. El tiempo es corto. No se pueden desaprovechar las oportunidades. Voy a leer el último versículo porque aquí hay una ilustración. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. El profeta Eliseo estaba enfermo y el rey Joás vino a visitarle. Vamos a leer esta partecita para que veamos lo que acontece aquí. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Es decir, se había enfermado y iba a morir de eso. Y descendió Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Eso significa misericordia de Dios, no esa expresión. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y él tomó un arco y una saeta, es decir, el arco y una flecha, es el rey Joás. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él la mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, es decir, le bendijo sus manos al rey de Israel, que le tenía ahí el arco en la mano. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Imagino que no pueda recibir mucha brisa fría Eliseo, que tenía la ventana cerrada. Le dijo: abre la ventana que hace al oriente. Aquí está el oriente, están los enemigos de Israel. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación contra Siria. Los enemigos que tenía, peligrosos que tenía Israel. Porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Es decir, el profeta está diciendo:
ustedes, el rey de Israel, van a destruir y a derrotar a los sirios hasta acabarlos. Y le volví a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Es decir, golpea la tierra con las saetas. Y él golpeó, ¿cuántas veces? 3 veces. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, es decir, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Qué sucedió? Este rey no aprovechó la oportunidad de demostrar e intentar haber golpeado más veces para haber destruido a Siria. ¿Qué significa esto? Que Dios nos da oportunidades. A veces hay una persona que nos acerca a hablarnos. ¿Me podría decir cómo puedo llegar a tal lugar? Esa puede ser una persona que Dios está poniendo ahí para que le diga, sí, llegue de esta manera y sea un contacto misionero. A veces la persona le toca viajar en un tren, autobús o avión, está una persona al lado. Ahí está la oportunidad para hablar de Dios. A veces está el peluquero. Aquellos que van a peluquería, otros nos peluquea a la esposa, nos peluqueamos nosotros mismos. Pero el que tenga la oportunidad de hablar con alguien. Donde quiera que estemos no podemos perder las oportunidades para hablar de Cristo. Y si hacemos eso, va a haber más oportunidades de que almas vengan a los pies de Cristo. Hermanos, el Evangelio se ha vuelto, y la predicación del Evangelio para algunos, como una especie de mercadeo. Y hay líderes que dicen, ganemos y tantos números. No. Ese no es el plan de Dios. Por eso hay países donde existen blancos. Gracias a Dios que aquí no existe eso. Tal pastor tiene tanto blanco de almas, tal clase tantos blancos. Es un mercadeo, hermanos. Dios no quiere que se esté tras de un número, sino que lleve la salvación a las almas que perecen. Y el blanco que debemos de tenernos nosotros es hacer el 100% de lo que podemos. Por ejemplo, yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a hacer todo lo que está en mi capacidad. Si voy a un lugar a predicar, yo voy a hacer todo lo que está en mi capacidad. Es el Espíritu Santo el que toca a las personas y es la persona que en su libre albedrío acepta al Señor. Pero ni al Espíritu Santo le puede poner número ni blanco. Pero el blanco, la meta, la única que debe existir es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, el 100% por el Señor. Y para terminar, yo quiero leerles esta cita de la pluma inspirada de Testimonios, volumen 9, página 126. Dice así: en visiones de la noche, escenas pasaron frente a mí de un gran movimiento reformatorio entre el pueblo de Dios. Es decir, entre la iglesia era un gran movimiento que reformatorio, no separatista, porque hay unas personas que llaman reformistas, pero son separatistas porque se separan. Esto es reformatorio. La reforma es que nosotros nos reformemos, vamos a darle forma a nuestra vida cristiana cada día. Esa es la reforma. Un movimiento reformatorio en el pueblo de Dios. Muchos glorificaban a Dios. Los enfermos eran curados y otros milagros ocurrían. Cientos y miles fueron vistos visitando familias y abriendo delante de ellos la palabra de Dios. Los corazones fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo y un espíritu de genuina conversión fue manifestado. En todos los lados las puertas estaban abiertas a la proclamación de la verdad. El mundo parecía ser alumbrado con la influencia celestial. Grandes bendiciones fueron recibidas por el verdadero y humilde pueblo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe hacer la parte que le corresponda. Ojalá que no suceda, yo creo que he contado esta historia aquí, lo que sucedió en una aldea allá en África. En una aldea proclamaron entre los aborígenes allí que iban a hacer una fiesta y cada uno debía llevar vino, porque en la aldea no había fondos para tener vino. Hay vino, ustedes saben, fermentado y sin fermentar. Aquí yo no sé cuál se estaba usando.
Entonces algunas personas dijeron, qué pena ir a esta fiesta y no llevar nada, pero yo no quiero gastar dinero comprando vino. Lo que voy a hacer es una cosa, voy a llevar agua. Y como hay mucho vino, pues yo disimuladamente lo pongo ahí y lo vacío y eso se va a oír y van a creer que es vino, pero no es agua. Y entre tanto vino, un poquito de agua no se va a notar. Y así hizo esta familia. Cuando fueron a servir el vino, resulta que casi todos habían pensado así y lo que había allí era pura agua. Por la actitud que tuvieron. Más bien debemos de pensar, voy a hacer mi parte en la proclamación del Evangelio. No voy a mirar si los otros la hicieron o no, voy a hacerla. Porque el mejor argumento para nosotros salir a predicar el Evangelio de Dios, el mejor argumento, la mayor razón, es la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo por nosotros. Dios quiera que esta iglesia pueda haber más almas siendo bautizadas. Y como dice la Biblia, y a la iglesia se añadían cada día los que habían de ser salvos. Que Dios les bendiga.